Muy buenas a todos. Este es un video que se graba con fines académicos para explicar lo que es el tema del vector, sus operaciones, también la magnitud y la dirección de un vector. Este trabajo es realizado por Nelson Eduardo Gacha y Darwin Jesse Ortiz Rodríguez. Bueno, empezaríamos con para definir qué es el vector. Para definir qué es el vector, primero hablaríamos un poco de su historia. Entonces, el vector fue básicamente planteado en el año 1843 por el matemático William Hamilton. Él lo que vino a expresar matemáticamente vendría siendo una extensión de los números complejos, teniendo la forma A más BI, siendo ese BI el número, la parte imaginaria del número A. ¿Listo? Más tarde, los físicos Heaviside y Gibbs ellos hacen un planteamiento sobre esta teoría que planteó Hamilton y ellos sacan una hipótesis a lo que vendría siendo BI más CK más DK, que es lo que conocemos como coordenadas IJK. Bueno, básicamente luego de ese planteamiento que se hizo, fue una hipótesis para el físico Gibbs. Él se volvió reconocido por esta parte y luego de haber hecho esta interpretación, entonces ya se fueron intervenidos pues varios campos de la física y las matemáticas y se les empezó a dar utilidad a estas fórmulas, estos planteamientos matemáticos para poder ver figuras en R2 y también en espacios R3. Entonces en base a esto se definiría el vector como una herramienta matemática que se usa en geometría y también en física, la cual nos permite realizar operaciones enfocándose en una sección de recta ubicada en el espacio que se define por dos complementos principales, ¿sí? Y uno de esos elementos vendría siendo la magnitud y la otra vendría siendo la dirección. Bueno, entonces ¿qué es magnitud y dirección? Bueno, entonces magnitud y dirección, entonces la magnitud básicamente eh, es la amplitud o longitud del segmento o del vector en una recta. Para hallar esta magnitud lo haríamos utilizando lo que vendría siendo el teorema de Pitágoras. Se utiliza la misma fórmula que habla que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Para este caso, lo vendríamos matemáticamente como eh, que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, vendría siendo la coordenada x, más y cuadrado, siendo la coordenada y. Luego tendríamos lo que vendría siendo la dirección. La dirección básicamente eh, nos indica es la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario. ¿Listo? Entonces, la manera de hallarlo es con la fórmula para hallarlo. Entonces sería tangente de teta vendría siendo igual a la coordenada y sobre la coordenada x. Para poder hallarlo y despejando, tendríamos que teta sería igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Aquí ya empezaríamos con lo que vendría siendo las operaciones de suma y resta. Entonces, para esta parte ya se realizó un libro en GeoGebra, utilizando este GeoGebra. Entonces, aquí empezaríamos el vector, pues el vector y sus operaciones. Bueno, esta parte de magnitud y dirección, como ya lo expliqué, básicamente esta sería la fórmula, sería el vector es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Acá hay un pequeño ejemplo, siendo la coordenada x teniendo un valor de 4 y siendo la coordenada y un valor de 5. Muy bien, aplicamos la fórmula y reemplazamos. Sería 16 más 25 serían 41 y la raíz cuadrada de 41 es aproximadamente 6,4031. Para la parte de dirección, bueno, aquí también lo teníamos como si fuera una sumatoria de dos coordenadas, de dos vectores, se haría de esta forma. Básicamente sería x con x, y con y, y se hace el mismo proceso. A nivel de dirección,
Entonces, es tangente de teta es igual a y sobre x y tendríamos acá un ejemplo. Entonces, si tenemos 4 y 5 como coordenadas, entonces sería 5 sobre 4, y sobre x, tangente de teta de 1,25 y tendríamos tangente de la menos 1, que aproximadamente el ángulo sería 51,34, ¿vale? Para la parte ya de lo que sería suma y resta de vectores, entonces, bueno, tendríamos que hay dos maneras de sumarlas. La primera sería haciéndolo directamente, así como lo indica en esta fórmula, que sería x con x se suman y y con y nos daría una nueva coordenada, pero con la sumatoria de las dos. Aquí lo que vamos a ver es un ejemplo ya en, en GeoGebra, en el cual podemos interactuar. Entonces, si pueden ver, básicamente lo que se hizo fue que se creó una, que cada valor de estos pueda variar desde menos 100 hasta 100. Entonces, tendríamos acá que cambiar solamente lo que vendría siendo B y C, que vendría siendo nuestros vectores a sumar. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos menos 2, entonces vamos a colocarlo por lo menos lo que vendría siendo el vector C en números negativos, donde vendría siendo un menos 1 en X y puede ser un 4 en Y. De esta forma actualizamos, aquí ya vemos nuestro vector C, aquí tenemos nuestro vector B y la sumatoria de esos dos vendría siendo precisamente este punto D, que está acá en rojo para mayor fácil, fácil visualizarlo, y vendría siendo menos 3, 3, menos 3 en X y 3 en Y. Entonces esto es como sencillo, la resta se vendría haciendo igual. La única diferencia es que acá en lo que vendría siendo nuestro vector D, tendríamos que cambiar el más por un signo menos. Damos clic acá y lo vemos. Aquí podemos alejarlo y efectivamente, entonces tendría menos 2 menos menos 1 y tendríamos lo que vendría que sería menos 1 y lo que sería menos 1 menos 4 que vendría siendo menos 3. Entonces eso es lo que estamos viendo en este momento. Y ya, aquí lo siguiente que tendríamos como operación matemática vendría siendo la multiplicación de vectores. Como multiplicación de vectores, entonces, bueno, podríamos ver acá lo que vendría siendo este ejemplo de lo que se llama producto vectorial o producto cruz. Para el producto vectorial o producto cruz, lo que tenemos son dos vectores y un ángulo. Es necesario tener el ángulo. En este caso estamos trabajando en el plano R3. Tenemos tres coordenadas, X, Y, Z o Y, J y K, como lo hablamos en la explicación de la historia. Entonces sería A por el producto cruz de B. Entonces lo que se haría, esto se hace a través de una matriz y se tendrían estos valores. Ya los organizamos, operamos, multiplicamos primero, ya luego sumamos, nos daría este vector. Eso sería la manera más directa de poder hacerlo. Podemos usar esta manera de fórmula, esta parte de acá, para no tener que realizar el vector, ya que pues sería como la fórmula funcional. Ya la otra manera de hacerlo lo que tenemos, aquí también tenemos lo que vendría siendo un ejemplo, que también tenemos valores desde menos 100 hasta 100 para cada uno. Entonces, para nuestro primer vector, que es x, y, z, tendremos a, b y c. Y para nuestro segundo vector, que también serían x, y, z, vendría siendo y, j y k. Aquí ya los tendríamos ordenados. Entonces, por ejemplo, aquí para este vector, yo quisiera modificarlo y que fuera 13. Si ustedes se están dando cuenta en la gráfica, lo que hace es que se mueve. Aquí podemos alejarlo y moverlo para ver dónde está. Bueno, este está un poco lejos el vector.
pero ahí está marcado el punto A. Listo. Entonces podría ser 17 y cambiemos acá esto hacia un número negativo más grande también. Menos 6 aquí y también lo vamos a cambiar. Vendría siendo nuestro otro vector. Aquí vendría siendo, bueno, menos 50 ya es mucho. Para poderlo visualizar en nuestra gráfica tendremos que darle un valor algo pequeño. Bueno, ahora aquí ya al final lo que se está haciendo es la multiplicación de cómo se está, esa es una configuración que se realizó para que funcione lo que vendría siendo el producto cruz. Nuestro, nuestra respuesta final, nuestro vector, vendría siendo este ABS. Vendría siendo nuestra respuesta final, que vendría siendo este vector largo que está allá, pues por el cambio de estas. Igual podremos modificarlo para que sea menor. En ese caso, modificaríamos en este es el que le está dando, vamos a disminuirlo. A medida que disminuimos nuestro vector A, aquí como lo podemos ver, también disminuye nuestro vector final. Ahí ya se va haciendo más pequeño cada vez. Ahí podemos moverlo. Vamos a dejar todos los valores muy cerca a lo que vendría siendo nuestro número 0 para poder apreciar mejor la gráfica. Bueno, aquí ya la podemos apreciar mucho mejor. Entonces, aquí tendríamos nuestro vector A, que nuestro vector A vendría siendo en X 2.6, en Y 2 y en Z menos 3,5. Nuestro vector B vendría siendo menos 6 en X, perdón, menos 6,4 en X, 2 en Y y 5 en Z. Y nuestro vector final vendría siendo 17 en X, 9,4 en Y y 18 en X. Menos 9,4, esto vendría siendo de esta forma. Tendríamos que la línea roja del plano cartesiano es X, más o menos porque antes son aquí, eso es lo que marca como 17. Habla sobre que es menos 9,4, si podemos verlo así, está en el eje negativo de y el azul, que es Y, es aproximadamente 18. Ahí está, entonces es correcta nuestra operación. Esto vendría siendo lo que es el tema del vector y sus operaciones. Gracias.